Muy buenas a todos, aquí estamos un día más, un martes más en nuestro canal y hoy os traigo una historia muy terrorífica de brujas. Ya sabéis, quedarse hasta el final para que YouTube notifique de que he subido video nuevo. Abajo en la cajita de descripción os dejo todas mis redes sociales, dejadme un like si os ha gustado el vídeo. Y bueno, sin nada más que decir, comenzamos. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. Las tres brujas. Cuando se vive en una ciudad moderna, rodeada de tecnología, cuesta creer que las historias de brujas sean verídicas. Cierta tarde llegué de la universidad y encontré a mi madre muy triste. Pregunté qué sucedía y me dijo con pesar que su madre estaba muy enferma. En ese momento me ofrecí a llevarla a su antiguo pueblo, pero ella me dijo que no podía ir a verla, ya que le había hecho una promesa irrompible a su padre, de nunca volver a ese lugar. Mi madre, al quedar embarazada en su adolescencia, recibió el repudio de mi abuelo y mi abuela. En ese momento decidió irse de casa y jamás volver. Estuvo viviendo en las calles sus primeros meses de embarazo, hasta que conoció a un hombre amable que se hizo cargo de ella. Ese hombre valeroso era mi padre, quien me crió como si fuera su hija hasta el último día de su vida, en el cual lo despedimos con mucho pesar y amor. Sinceramente, yo no le encontraba sentido a seguir cumpliendo aquella promesa después de tantos años, pero mi madre me dijo que no hiciera más preguntas, que no quería tocar el pasado. En silencio me retiré a mi habitación y traté de concentrarme en mis estudios. Pasaban las horas y podía seguir escuchando los sollozos de mi madre desde su habitación. Mi pequeña hermana trataba de consolarla inútilmente, pero nada calmaba su dolor, por lo que decidí proponerle un trato. Madre, yo sé que no puedes ir para no romper tu promesa, pero yo sí puedo y viajaré al pueblo a cuidar de la abuela en tu nombre. Todo estará bien, confía en mí. Le daré el amor que tú no puedes y haré todo lo posible para que sus últimos días sean los mejores. Mamá me miró con ternura y aceptó el trato. Al otro día salí temprano de casa, llevando algunas cosas que mamá le enviaba, más un dinero que me pasó para pagar los gastos que fueran necesarios. Al llegar a aquel pueblo, me sentía como si hubiera hecho un viaje al pasado. Todo era muy antiguo, los autos, las casas, los almacenes. Parecía que la modernidad no había llegado a aquella localidad, como si se hubiese detenido el tiempo. Me bajé del bus y noté una gran y hermosa casa, situada en lo alto de un cerro. Me quedé un momento paralizada, admirándola. Un magnetismo extraño me atraía a ese lugar. Después de un instante llegó el taxi que había pedido, para que me llevara a casa de mi abuela. Sabía que sería difícil encuentro, pero estaba dispuesta a hacer todo lo posible para ser aceptada. Llegando a su casa, sentía un nudo en el estómago. Jamás en mi vida había estado tan nerviosa, pero aún así me armé de valor y toqué la puerta. A los minutos me abrió una tierna anciana, que me preguntó amablemente quién era, pero al decirle que era su nieta cambió de expresión. Aún así, me invitó a pasar. Luego de las presentaciones habituales y de contarle algo sobre la vida de mi madre, me mostró mi habitación y ella se fue a descansar. Guardé mi equipaje y me dispuse a dormir. Llegando a la madrugada desperté con el frío que sentía. Me di cuenta que la habitación estaba sumida en una gran neblina, por lo que me levanté a cerrar la ventana. Pero al fijar mis ojos hacia el exterior, pude notar que la noche estaba estrellada y no había ni un ápice de neblina. Era muy extraño que ésta solo estuviera en mi habitación. Aún así, cerré la ventana y encendí la calefacción. Nuevamente me metí a la cama, pero un grito ahogado de mi abuela me hizo correr a su habitación. Al llegar, la vi durmiendo. Pensé que tal vez el grito había sido producto de mi imaginación, o que venía desde la calle, pero al salir y cerrar la puerta nuevamente lo escuché. Ingresó nuevamente, pero ella estaba igual. Decidí quedarme sentada en la silla de al lado de su cama, con una manta entre mis piernas, para abrigarme del frío, y cerré mis ojos para poder descansar. Al otro día, al despertar a mi abuela le conté de lo ocurrido, pero ella se hizo la desentendida, diciendo que no pensaba que la gente de la ciudad fuera tan supersticiosa y fantasiosa
como la gente del pueblo. Ese comentario me hizo sentir bastante tonta, por lo que no volví a tocar el tema, a pesar que este fenómeno ocurría cada noche. Durante el día nuevamente hablábamos de la familia. Ella me hacía preguntas bastante extrañas, a las que no le encontraba sentido, pero pensé que tal vez era producto de su mente cansada y anciana. Al pasar de los días, fui tomando el afecto. Su apariencia frágil y delicada me inspiraba una gran compasión y cariño. Pensaba en cómo había dejado pasar tanto tiempo sin haber decidido conocerla. Ella se esmeraba en atenderme, dentro de todas sus posibilidades, y me contaba divertidas anécdotas de sus días de juventud, lo que yo escuchaba con atención, imaginándome cada detalle. A pesar de sus años, aún lucía tierna belleza, por lo que podía imaginarme que había sido una mujer muy hermosa, aunque muy distinta a mi madre y a mí. No teníamos ninguno de sus rasgos, por lo que supuse que tal vez nos parecíamos más a la familia de mi abuelo. Los días pasaban en completa normalidad, pero las noches eran algo diferentes. Cada vez que intentaba dormir, la temperatura bajaba considerablemente y la neblina se hacía presente en mi habitación y en la de mi abuela. Después de ciertas noches, aquel frío venía acompañado de ciertas presencias que atormentaban mis sueños y me despertar. Entre la oscuridad podía distinguir 3 siluetas que se paraban en el umbral de la puerta. Yo cerraba mis ojos y me cubría con una manta, haciendo una oración y rezando Padre Nuestro. Algo que no servía, ya que aquellas presencias se reían a carcajadas de mis palabras. Ya esta situación me estaba aterrando. Sabía que no era producto de mi imaginación, por lo que nuevamente le pregunté a mi abuela si ella sabía algo de aquellas presencias, pero ella solo me decía que eran pesadillas, algo que por supuesto yo no me creía. Podía intuir que ella me ocultaba algo, tal vez algo relacionado con mi abuelo. Fue por ese motivo que le pedí que me llevara al cementerio para conocer su tumba. Y me contestó: tu abuelo no está en el cementerio, ese lugar no es seguro para nosotros. No entendía a qué se refería con aquellas palabras, pero en el momento que le pregunté cambió de tema radicalmente, enviándome a hacer unas compras para la cena. Salí de la casa un tanto confundida. Mientras caminaba podía ver la imponente casa que estaba situada sobre la colina. En ese momento nuevas preguntas llegaron a mi mente y decidí regresar a la casa a preguntarle mis dudas a mi abuela. Al regresar ella ya no estaba, algo que pareció bastante extraño. Apenas podía caminar. Salí al patio trasero y caminé por el gran terreno llamándola. Casi al llegar a la bodega que tenía al fondo del patio, vi que había una especie de puerta que daba a un subterráneo. Sin pensarlo, me introduje alumbrando aquella oscuridad con la linterna de mi celular. El olor que salía de tal lugar era nauseabundo. No obstante, mi curiosidad era mayor, por lo que seguí bajando las escaleras. Al llegar abajo, noté con horror que mi abuela estaba abrazando un cuerpo, el que estaba rodeado de ramas y símbolos. A los lados había imágenes de santos y ángeles, toda una representación de locura perturbadora. «Abuela, ¿qué es eso?», me respondió. «Al morir debes dejarme en este lugar. Solo aquí estaré segura de ellas». Respondí. «¿Segura de quiénes? ¿A qué te refieres?». Con dificultad se levantó, dejando aquel cuerpo en el suelo, y me entregó un libro con recortes y fotografías. Comencé a revisarlo y pude ver que había imágenes de mi abuelo en su juventud, un hombre que se veía muy guapo, y a medida que iban pasando las fotos, estas se iban tornando más sombrías. Había imágenes de mis abuelos con una bebé en brazos, pero no había ninguna de mi abuela embarazada, lo que me pareció curioso. Pero lo que me pareció más curioso y aterrador era que en cada foto en que aparecía la niña se podía notar en el fondo la imagen de 3 presencias que veía durante las noches. Tenían la forma de 3 mujeres cubiertas completamente de negro. Mientras más grande aparecía la niña, estas entidades parecían más cerca, al punto de que cuando ya la niña creció, estaban con las sombras a su lado izquierdo, las sombras que acompañaban a mi madre. «Abuela, no entiendo. ¿Quiénes son estas sombras?». «Vamos a casa. Allá te contaré todo». Le ayudé a salir de aquel sótano con dificultad, y al llegar a la casa con pesar, me contó la historia. «Hija, tú nunca debiste venir a esta casa. Tu presencia despertó entidades que estaban dormidas hace muchísimos años. Con tu abuelo fuimos víctimas de una gran maldición, que nos ganamos por tratar de engañar a las personas equivocadas.
Cuando me casé con tu abuelo, intentamos en muchas ocasiones ser padres, pero pasaban los años y yo no me quedaba embarazada. Me obsesioné con la idea de tener un hijo, aunque para tu abuelo esto no era algo de mayor importancia. Decía que si Dios no nos lo daba era porque no estaba en su voluntad, así que lo teníamos que aceptar, pero yo no lo aceptaba. Fue por eso que le insistí en que buscara un hijo, que él había prometido hacerme feliz ante el altar y que debía cumplir con esa promesa. Tu abuelo, que siempre complacía mis caprichos, hizo todo lo posible y me consiguió una hija. Ahí comenzó nuestra pesadilla. Una noche llegó a casa con tu madre recién nacida. Yo no daba con más de la felicidad. La noté en mis brazos y desde ese momento la sentí mía. Pero con ella llegaron presencias que me atormentaban durante la noche, exigiéndome que le devolviera lo que le pertenecía. No quería contarle nada a tu abuelo, hasta el momento en el que los ataques comenzaron a hacerse físicos. Mi piel amanecía rasgada, mi espalda estaba llena de cortes, los cuales no dejaban de sangrar. De mis pechos brotaba la sangre, tal cual como si fuera leche. Así comencé a enfermar y a debilitarme. Obviamente los médicos no encontraban una razón lógica de por qué pasaba todo esto. Fue por eso que ante la desesperación de tu abuelo me confesó de dónde había obtenido nuestra hija. Él, para complacerme, enamoró a una bondadosa e inocente joven, a quien embarazó, para luego arrebatarle a su hija de sus brazos. El dolor de aquella joven fue tan grande que no pudo superar su pérdida, quitándose la vida. Tomó un puñal, clavándoselo en sus pechos, de los cuales brotaba la leche para su hija arrebatada. Sin poder parar ese sufrimiento, siguió clavándolo en su vientre, hasta dejarlo completamente destrozado, para finalizar con una puñalada en el corazón. Yo escuchaba a mi abuela sin dar crédito a cada palabra que salía de su boca. Era como una película de horror que proyectaba en mi cabeza con cada frase. Abuela, lo que me cuenta es algo muy grave. Eso quiere decir que esa mujer es mi verdadera abuela. Pero, ¿por qué se presentarán estas tres entidades? ¿Quiénes son? Aún no acabo la historia, hija. Hay algo aún peor. Aquella joven era la menor de 3 hermanas, quienes tenían dones especiales: Mila, Estela y la pequeña Irene. Mila tenía un don de saber el pasado de cada persona. De esa forma ayudaba a la gente, haciéndole saber de dónde provenían sus problemas y de qué forma poder superarlos. Irene tenía el don de la sanación. Ella, con sus infusiones, ungüentos y el calor de sus manos, podía curar cualquier mal. Por su parte, Estela tenía el don de la premonición. Fue de esa forma que le advirtió a Irene que no se involucrara con mi marido. Pero Irene, enamorada, no quiso escucharla, pese a que le advirtió la tragedia que se cernería sobre su familia. Después de la muerte de Irene, ambas hermanas vinieron a mi casa para llevarse a su sobrina, algo que obviamente yo no iba a permitir, por lo que las corrí de mi casa, diciendo que les mataría por ser brujas, si se atrevían a molestarme nuevamente. Ellas en ese momento se retiraron, no sin antes advertirme que volverían, pero que la próxima vez ya no serían tan amigables. Cuando le conté a mi esposo lo sucedido, se enfureció, y como era un hombre muy respetado en el pueblo e influyente, las acusó de brujería a las autoridades, que eran nuestros mismos vecinos, ya que la ley en este pueblo no es la misma que en la ciudad. Aquí solucionamos todo en un consejo. Les contó todo lo que yo estaba padeciendo, diciendo que aquellas brujas me querían matar para robarme a mi hija. El pueblo rápidamente tomó cartas sobre el asunto. Fue en una fría noche. Subimos a la colina en su búsqueda. Yo, con mi hija en los brazos, le hice frente en forma desafiante, mientras los hombres las amarraban a su caballo, el que la arrastró hasta llegar al calabozo en donde las encerraron. Pasaron días y semanas sin agua ni comida, atadas a una silla sin posibilidad de poder moverse, hasta que el pueblo decidió su destino. En la noche de San Juan, bajo la luz de la luna, se les hizo un improvisado juicio, el que determinó que debían morir quemadas. Se rumoreaba en esos días que ellas, al estar inmóviles en el calabozo sin tener más recursos que su voz y sus pensamientos, convocaron fuerzas oscuras para vengarse y liberarse, algo que nosotros pensamos que no les había dado resultado, ya que el juicio había determinado su muerte. Al momento de amarrarlas a un tronco, ellas reían a carcajadas, decían que por fin serían libres de un cuerpo material, que quedarían liberadas en alma
para llevar a cabo su venganza contra todo el pueblo, a quienes habían ayudado y las habían traicionado. Después de unos minutos en que se encendieron las llamas y sus cuerpos ardieron, pensamos que ya estaban muertas, pero para asombro de todos los que estábamos presentes, volvieron a abrir los ojos entre sus caras carbonizadas, emitiendo siniestras risas, dejando a la multitud enmudecida ante tal escena. Solo escuchábamos sus tétricas voces, las cuales dijeron el mensaje de que volverían por cada alma de los cuerpos que fueran enterrados en el cementerio del pueblo, para así atormentarlos por la eternidad. Seguido de esto, tu abuelo tomó un machete y separó sus cabezas de sus cuerpos, las cuales rodaron entre las llamas. Abuela, ¿es verdad todo esto que me cuentas? ¿Estás segura que no es una historia inventada para asustarme? ¿Qué más quisiera yo? Que solo fuera una historia, hija, pero lamentablemente es tan real como tú y yo. Después de la muerte de las brujas, comenzaron a producirse extraños eventos en todo el pueblo. Las pesadillas se hacían recurrentes en cada persona. Los que se atrevían a caminar por la colina en la que está su casa, dicen escuchar las carcajadas de las brujas. Además, después de su muerte, los niños que nacían en el pueblo morirían al poco tiempo, y los que lograban sobrevivir lo hacían en una forma muy débil. Fue por eso que mucha gente se fue de este lugar, y fue por ese motivo que cuando tu madre se embarazó con el dolor de mi alma, debimos correrla, de tal forma para que nunca más regresara a este pueblo. Tu madre jamás se enteró de su verdadero origen. Cuando fue creciendo, ella había heredado los dones de tu familia, pero con la ayuda del cura del pueblo se pudieron bloquear para que tuviera una vida aparentemente normal. Pero como viste en las fotografías, aquellas brujas jamás se separaron de ella mientras vivió en la casa. Después de su partida, las cosas estuvieron en calma, pero con tu llegada, aquellas presencias se volvieron a despertar. Ahora sé que la maldición nos ha terminado y que esperan por nuestros cuerpos, que descansen en el cementerio para venir por nuestras almas. Es por eso que a tu abuelo lo tengo en este sótano, y es por eso que te pido que cuando me llegue la hora de partir, me dejes junto a él. La historia contada por mi abuela me horrorizaba y a la vez me daba tristeza. Aquellas brujas fueron víctimas de un capricho y se volvieron malvadas. Tenía una confusión, como aquella amable abuelita había desatado toda una cadena de desgracias solo por su deseo de ser madre. Trataba de buscar una solución a todo eso, pero por más que pensaba, las ideas no llegaban a mi mente, hasta que se me ocurrió invitarla a que fuera a vivir sus últimos días junto a mi madre. Después de todo la había criado como su hija, pero ella se negó, diciendo que debía afrontar su destino. Además, no quería separarse del cuerpo de mi abuelo, ya que le había prometido que sus restos descansarían juntos. Luego de tal conversación, se nos había hecho de noche. Me pidió que la llevara a su habitación, ya que se sentía muy agotada. La acomodé en su cama y me quedé a su lado, en la silla, en donde también me quedé dormida. En la madrugada nuevamente desperté por el intenso frío. Me paré a encender la estufa, pero en ese momento sentí una corriente gélida detrás de mi nuca. Lentamente me volteé para quedar frente a frente con esas tres entidades. Pude ver las caras quemadas de dos de ellas, con sus ojos vacíos, mientras que la más pequeña tenía los ojos inundados en sangre. La escena era espeluznante, temblaba de frío, mientras un líquido cálido escurría por mis piernas. El miedo hicieron que no pudiera contener las ganas de orinar, dejándome aterrada y humillada. Rogué para que no me hicieran daño, pidiendo perdón por los actos de mis abuelos. Ellas inmóviles emitieron un gruñido, el cual se hicieron palabras. Eres una de nosotras, es tu deber terminar con todo esto. Queremos descansar, pero mientras esa maldita mujer siga con vida, no lo lograremos. Debes tomar su vida. Con sus voces de ultratumba, me incitaban a matar a mi abuela, pero yo no podía obedecerlas. Yo no tenía culpa de nada, no podía obligarme a hacer tal atrocidad. Ella, como leyendo mi mente, me dijeron nuevamente: si quieres acabar con esta maldición, debes hacerlo. Si no, la maldición se extenderá a nuestros mismos descendientes. Ella se lo merece, por su culpa estamos retenidas aquí. No es la inocente mujer que aparenta, ella acabó con tus antepasados. En ese instante me di cuenta que mi abuela había despertado
y estaba atenta a las palabras. Luego de un momento me llamó diciendo: hija, haz lo que te pidan. Yo ya estoy vieja y no tengo más razones por las que seguir en este mundo. Solo dile a tu madre que siempre la amé y que no nos guarde rencor por haberla corrido, mas nunca le cuentes la verdad de su procedencia. Ahórrale ese dolor de decepcionarse aún más con nosotros. Veía fijamente la mirada de mi abuela, quien demostraba dolor y cansancio. Con el corazón apretado, tomé su frágil cuello y con una fuerza que no creí tener, apreté de él hasta que dejó de respirar y sus ojos se despejaron a soltar las lágrimas contenidas. Solté su cuello asustada como si hubiese despertado de un estado de inconsciencia, mientras las 3 brujas a mi lado reían a carcajadas, sintiendo con asco el olor a muerte que salía de sus bocas. Le grité que se fueran, que ya había hecho lo que había ordenado, pero la más pequeña, quien siempre se había mantenido en silencio, me habló. Hiciste lo que correspondía, yo soy tu abuela, a mí me debes lealtad, más aún si no sabes lo que se siente que arranquen a tu hija de tu regazo mientras la estabas amamantando. He vagado durante décadas buscando a mi hija, la que mandaron lejos de mi presencia, aún después de mi muerte. Ahora, al saber que ella está bien y que tú sabes la verdad de tu procedencia, me haces estar en paz. Sigue tu vida sin olvidar a dónde perteneces y sin desperdiciar los dones que serán devueltos a nuestra descendencia. Después de decir esto, las 3 entidades se esfumaron entre la niebla y el frío se disipó junto con ellas y sus siniestras carcajadas. Me quedé junto al cuerpo de mi abuela, recordando sus palabras, e hice lo que me pidió. Llevé su cuerpo junto al de mi abuelo, tomé el álbum de fotos y regresé a mi ciudad. Al llegar, le informé del fallecimiento de mi abuela a mi madre y le entregué el álbum de fotos, las cuales ya aparecían sin las imágenes de aquellas 3 sombras, lo que me hicieron pensar si en realidad todo lo vivido fue cierto o una mera fantasía de mi ya perturbada mente. Pero en fin, por sanidad mental, preferí olvidarme de todo lo vivido y regresar a mi vida habitual. Al pasar de los años en que ya había pensado que todo esto estaba olvidado, nuevamente el pasado hizo presente. Yo ya me había casado y había tenido una hija, pero al ir creciendo me di cuenta que no era normal. En sus primeros años noté como un par de veces había revivido sanado animalitos, a un pajarito que estaba tirado en la carretera. Luego en otra ocasión a nuestro gato que estaba a punto de morir, ella con sus manos acarició su lomo, lo recuperó completamente. En ese entonces pensaba que solo era casualidad, pero cuando comenzó a hablar me asombró aún más. Me contaba historias sobre las 3 hermanas que vivían en la colina. Esto me aterraba, pero también decía que ella sería feliz, y yo también, que no había nada que temer. Fue ahí que me di cuenta que mi hija había sido heredera de los 3 dones de nuestros antepasados. En algún momento pensé en hablar con su sacerdote o alguien que fuera capaz de anularlo, pero después pensé que sería injusto quitarle algo que por herencia merecía. Pues hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado esta historia, a mí me impactó muchísimo saberla. Y la palabra de hoy es descendencia. En cuanto la vea, le daré like. Muchas gracias por todo el apoyo que me dais y todo lo que os quedáis aquí hasta el último minuto. Muchísimas gracias. Y ya nos vemos el martes que viene. Adiós.